Mis queridos suscriptores, ¿cómo estamos? Les enviamos un cordial saludo desde el sur de la Ciudad de México. El día de ayer anduvimos por ahí en Lomas Estrella dando una plática sobre la importancia de la psicología y en el deporte y en la actividad física. Entonces les vamos a dejar aquí el video, ahí un querido saludo a nuestro queridísimo profe Lucio, el cual es el profesor que está ahí dirigiendo esta escuela de Muay Thai, en la cual pues ustedes pueden asistir si les gusta esta disciplina deportiva, pueden ir sin ningún problema. Entonces aquí en la caja de comentarios vamos a darles el enlace y la dirección para si quieren pedir algún informe o algo, pues ahí puedan inscribirse y tomar informes, ¿sale? Entonces les vamos a dejar aquí el video de la plática que dimos ayer, y no se les olvide que en diciembre tenemos el maratón guadalupano. Ya quedan pocos lugares, así que inscríbanse. Entonces de todos modos también ahí me pueden contactar por medio de mi mail personal y así enviarles toda la información, ¿sale? Entonces aquí les dejamos el video y no se les olvide que están en el camino de Marco. Al revisarlo, es influencer en el aspecto de una persona influencer como tal, una persona que utiliza las redes sociales para para influenciar a las personas, ¿no? En masa. Eso es en realidad un influencer, no el concepto que hoy se ha como pues generalizado, ¿no? De una persona con cierta habilidad o hacer cosas que no tienen ningún impacto social. El doctor pues aquí también tiene sus redes sociales, es una persona que en realidad trabaja con la mente y tiene esa capacidad, por eso él está invitado aquí. Espero que ustedes vean también ese beneficio que yo experimenté personalmente. Entonces, doctor, son todos suyos. Muchas gracias. Aplausos. Eso. Así sí me animo. Pues muchas gracias por la invitación, profe, coach. Ha sido para mí también un gusto trabajar con usted. Y ahora, de esta forma, nuestro trabajo creo que se va a enriquecer más. No solo los enriquece a ustedes, los enriquece al profe y obviamente a mí. Porque yo siempre he sido de la dinámica de yo no soy el que sabe todo, sino que vamos más bien a aprender en conjunto y vamos a aprender lo que yo sé, se los paso a ustedes, y lo que ustedes saben me lo pasan a mí. Porque yo en determinado momento llego a ocupar experiencias de algunos alumnos, de algunos inclusive que han trabajado conmigo, y me ayuda no solo en el aspecto terapéutico, sino también como entrenador, porque también soy entrenador, y a veces incluso como papá, ¿sí? Entonces esa parte importante de la enseñanza es muy vital para mí, y esperemos que el día de hoy podamos tener una perspectiva más profunda del tema ya en específico, que es a lo que vamos a platicar el día de hoy, que es la importancia de la psicología dentro de la actividad. Así como les comentaba, el tema principal o el tema que vamos a ver el día de hoy es la importancia. ¿Sí ven allá? ¿Sí? ¿Sí ven? Sí, si no me hago más para atrás, no se preocupen. La importancia de la psicología en la actividad física y el deporte. Pero para primero nosotros saber o entender esta parte de la psicología en estas actividades, necesitamos saber qué son estas actividades, ¿sale? ¿Sí? Tenemos en esta parte lo que es la división del deporte y la actividad física, ¿sí? Tenemos activación física, inclusive actividad física, recreativo, deporte y deporte competitivo, ¿sí? Tenemos estas 5 partes en las cuales la actividad física o el deporte se pueden llegar a dividir. Como les comento, yo no soy dueño de la verdad, es lo que he trabajado y así yo he considerado en dividirlo por algunos autores, inclusive algunos entrenadores, ¿sí? Entonces tenemos actividad física, activación física, recreativo, deporte y deporte competitivo. Activación física es esta parte que cuando las personas llevan un determinado tiempo o un largo tiempo que no han tenido algún tipo de actividad física, retoman esta parte de volverse a activar físicamente, ¿sale? Porque yo cuando estaba trabajando en el Deportivo de la Zagarpa, aquí adelantito, aquí en Avenida Santana, estaba yo en el turno de la mañana y por lo regular es un deportivo que
que alberga mucha gente a esa hora, mucha gente adulta, adulta mayor. Entonces muchos me comentaban, es que llevo tantos años de trabajo que yo no hacía nada. Entonces, incluso en el aspecto depresivo me encontré a varios, debido a que siempre se dedicaron a trabajar y que llegó un momento en que o las empresas lo jubilaron o pues la misma familia lo presionó o pues a final de cuentas quisieron darle un cambio a su ciclo de vida y tener esta parte de la jubilación. Entonces llegaban con un estatus así de pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo empiezo? ¿Va a ser beneficioso para mí o no? Entonces eso es retomar lo que es la activación física. ¿Sale? Volver a iniciar desde caminatas, empezar con trabajos muy ligeros, ¿sí? Para empezar a crear otra vez esa movilidad corporal, porque imagínense después de 20, 30 años de solamente trabajar y no hacer otra actividad, porque hay muchas personas que por nuestra vida laboral perdemos esa parte de actividad física, inclusive recreativa, ¿sale? Activación física y actividad física, ¿sale? Cuando se habla de actividad física se relaciona con los movimientos corporales. Sí, los movimientos que nosotros realizamos al hacer nuestras actividades estándar, salir a trabajar, ir a la escuela, ¿sale? Eso cuenta como movilidad, sí, pero no entra dentro de un rango, como lo comenta aquí, ya de una actividad física. Para una actividad física tiene que ser en forma específica. Porque una vez inclusive me pasó con mi mamá era la jefa de trabajo social en la jurisdicción sanitaria Álvaro Obregón y luego tenía que salir a las diferentes unidades o centros de salud a verificar que estuvieran papelería, todo este rollo y luego se iba caminando. Y un día me acompañó a entrenar a la pista de Xochimilco, ahí tienen su casa, y me dijo, pues voy a caminar. Y me comentó, es que es muy diferente a cómo yo voy caminando en mi aspecto laboral, a cómo caminé aquí. ¿Sí me explicó? Entonces es importantísimo hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros, podemos hacer nuestra actividad física. Un ejemplo, el profe llegaba a su consulta en bici. Entonces llega un momento en que el cuerpo se adaptaba a que él iba a recorrer determinada distancia, determinado ritmo. Entonces ya no hay un cambio fisiológico, es ya parte de su actividad diaria dentro de su rutina, de sus actividades laborales, entonces ya no hay una mejora, entra dentro de una actividad. Para hacer una actividad física, él necesitaría, pues ahora me voy a ir haciendo jalones, jalaba 1 minuto y así ya le mete otro, ya entraría dentro de una actividad física, ¿sale? Deporte recreativo, todo el deporte recreativo es el que realizamos en forma de juegos. No hay un rival o un oponente al cual vencer, ¿sale? Es como cuando se ponen a jugar luchitas con su papá o con sus mamás. ¿Alguien ha jugado luchitas con sus papás o con su mamá? O con sus hijos, levanten la mano. O que se han aventado la cascarita afuera en la calle con sus cuates, ya sea de fútbol, de básquet, ¿sí? Pues digamos que no hay un rival a vencer, o sea, simplemente es el hecho de convivir y compartir y hacer momentos agradables en compañía de gente agradable, ¿sale? Eso es el deporte recreativo, ¿sí? Sí hay que seguir determinadas reglas, a lo mejor reglas internas que ustedes ponen dentro de su grupo, dentro de su dinámica de juego, y eso es una parte que nosotros tenemos o que entendemos más bien, como deporte recreativo, cuando es meramente en forma de juego. Y nota mucho, por ejemplo, con los niños. Los niños no deben de tener cargas de entrenamiento hasta pasados, o la recomendación es pasados los 12 años, porque aún se encuentran en desarrollo, porque aún están en crecimiento. Entonces, las cargas de entrenamiento, pues por lo regular tienden a ser de repente ya muy pesadas. Entonces, sí se les puede meter un poquito de fuerza, pero a forma todo de juego. Todo a forma de juego. Entonces, este tipo de deporte por lo regular lo vamos a ver en niños o en personas de la tercera edad. ¿Sale? Deporte competitivo. Aquí sí ya cambia la cosa. Es en el que se encuentran ahorita ustedes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí sí ya hay un rival a vencer. Las reglas ya se tienen que tomar en serio por completo, ya no solamente es por meramente recreación, ya hay algo en juego, o algo físico o algo interno mental, ¿sí?
un reto a superar una marca, un reto a superar a algún rival, un reto a nivel grupal a obtener un pase a algún campeonato importante. Entonces ya estamos hablando de que en el aspecto competitivo, ¿sí?, ya tenemos que seguir tanto reglas, entrenamientos, ¿sí?, practicar, ya saber qué deporte es el cual estamos practicando, porque a veces de repente cuando somos niños pasando a la adolescencia, pues es que juego básquet, hago Muay Thai, hago taekwondo, hago natación. Entonces ya aquí tienes que ser como más específico en el deporte en el que estás practicando, ¿sale? Y obviamente ya va más en serio, ya es un entrenamiento más formal, que a lo mejor dices, bueno, de 7 días entreno 5, ¿sí? Entonces ya estás haciendo un entrenamiento más formal, es en el que se encuentran ahorita actualmente ustedes, ¿sale? Dudas y preguntas pueden hacerlas de una vez o si quieren las dejamos al final, no hay ningún problema, ¿sale? Deporte competitivo de alto rendimiento. Esa en la primera imagen que tuvimos, no lo anoté, pero sí es importantísimo que lo toquen, porque me imagino que a algunos de ustedes les gustaría llegar a este punto, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el siguiente paso del deporte competitivo, es el de alto rendimiento. Es cuando ya se van a dedicar de plano, de lleno al entrenamiento, ¿sale? Ya no son solo 5 días o 4, ya son 7 días a la semana. Ya hay un macrociclo de entrenamiento. Un macrociclo es un programa de entrenamiento anual. Si ustedes, por ejemplo, hacen un macrociclo olímpico, están hablando de un entrenamiento de 4 años, ¿sí? Ya su profesor o su entrenador tiene que ver las cargas, tiene que ver qué ejercicios tiene que poner en determinada temporada, qué competencias son las principales, cuáles son las primordiales, cuáles son las precompetitivas y cuál es la fase de descarga. Es muy importante en esta parte que se tome en cuenta aquí ya el aspecto psicológico, aquí ya es donde se toma más en cuenta. En los anteriores sí hay esa parte de la psicología, pero es más en el aspecto de, bueno, si es deporte recreativo, mi objetivo pues es jugar, divertirme, ¿no? Si es en el deporte competitivo, bueno, a lo mejor es ganar un campeonato, llegar, tener determinada marca, y ya el aspecto psicológico se va arraigando más, va tomando más importancia. ¿Por qué? Porque ya me estoy fijando en más aspectos que tengo que realizar, ¿sí? Ya aspectos mentales, por ejemplo, en competencias individuales, saber quiénes están enfrente de mí, qué me causan esas personas que están enfrente de mí, si son rivales, en el caso de ustedes, que es un deporte de contacto, qué me causa el rival cuando lo tengo enfrente, o desde que llego a la competencia, ¿sí? Pero ya a nivel competitivo de alto rendimiento estamos hablando inclusive ya de un entrenamiento, estamos hablando de un trabajo que inclusive puede comentarse incluso 70% psicológico por 30% de físico, ¿sí? Eso se está manejando inclusive con el profe Martín Alonso, que es uno de los grandes entrenadores aquí en México en natación. Nos comentaba que ya el aspecto psicológico se está tomando ya casi un 70/30. Está pesando más el aspecto psicológico que el físico. ¿Sale? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un macrociclo de entrenamiento. Aquí nos manejan las cargas por día, por mes y por ciclos. Cada uno de los colores tiene un significado, cada cuadrito tiene un significado y aquí vamos poniendo las cargas, ¿sí? Ahí se ve poquito, pero es un macrociclo, es un entrenamiento muy específico, ¿sí? En el cual vamos a ver qué ejercicios, cuándo es nuestra temporada, es nuestra pretemporada, nuestra temporada precompetitiva y nuestra temporada competitiva, así como la fase de descarga, ¿sale? Pero no solo a nivel físico, sino también en psicológico, porque no es lo mismo el estado psicológico de mi etapa, de mi pretemporada, que de mi etapa precompetitiva, que de mi etapa competitiva, ¿sale? ¿Alguien había escuchado hablar de esta parte de los entrenamientos? ¿De los macros? ¿Nada? ¿Nadie? Ok. Pero sí me explico más o menos qué es, ¿sale?
Ustedes lo experimentan en los entrenamientos, ¿no? Cuando la intensidad sube. Hoy casi siempre de hecho no casi siempre, de hecho coinciden cuando hay algún compromiso de torneo o exámenes, ahí cuando se lleva más o menos para que se dé una idea de cómo funciona esa planificación, ¿no? Hay clases también en las que hay más relax, juegos de recreación, velocidad, coordinación, ¿no? Esos son más o menos los ejemplos para que se den cuenta cómo funciona una planificación. Y dependiendo del deporte es la planificación. Hay muchos deportes en donde se compite mucho. Así es. Entonces, por ejemplo, el fútbol, soccer, tienen su competencia cada 8 días, ¿sí? Hablando ya de un nivel a nivel profesional. Y ellos compiten cada 8 días. Entonces, por ejemplo, sus pretemporadas son muy cortitas, 3, 4 semanas, y ya empieza su etapa competitiva, ¿sí? Entonces, dependiendo del deporte, es como se realiza el macro de entrenamiento. Un deporte, por ejemplo, diferente es el atletismo, que es el que yo practico. Nuestra pretemporada puede ser hasta de 6 meses, ¿sí? Tenemos 6 meses de preparación. Nuestra precompetitiva puede ser de 1 mes, nuestra competitiva puede ser de otro mes y se acabó, ¿sale? Y viene nuestra fase de descarga, ¿sale? Nuestro transitorio. ¿Por qué? Por el tipo de pruebas, por el tipo de competencias, ¿sale? Nuestros esfuerzos tal vez sean más cortos, pero son a una intensidad de un 90%, de un 100%. Y el chiste es rebasar ese 100% y todo eso lo vemos en el macro, ¿sale? Ahora viene lo bueno, ¿sale? Pero ¿por qué es importante la psicología en el deporte? Es de importancia dado que una gran parte de la vida del ser humano en su formación de la parte psicológica, desafortunadamente es un aspecto que no ha sido tomado tan en cuenta a nivel histórico. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, asisten al psicólogo como una revisión de rutina? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. De 5. De 3, 6, 9, 12, 13. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pueden existir desde estereotipos, tabús, existen muchos obstáculos para la psicología actualmente. Se están rompiendo varios de estos, pero esto a nivel urbano. Tal vez a nivel rural todavía cueste trabajo la aceptación del trabajo del psicólogo. Y a nivel deportivo, pues menos, todavía menos. Hay muchos entrenadores que todavía son de la idea de lo psicológico, si acaso lo tomarán en cuenta, si bien les va, un 10%, pero por lo regular es menos. Entonces, es importantísimo que ahora está tomando muy en cuenta esta parte de la psicología dentro del aspecto deportivo. ¿Por qué? Porque es una parte importante en la cual nosotros podemos incluso definir una competencia, ¿sí? Aprovechar momentos, por ejemplo, ustedes que son, como lo repito, un deporte de contacto, aprovechar el momento psicológico para ganar un combate, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor meten una patada en la cual el rival no se la esperaba y en ese momento ustedes tienen el dominio psicológico. Entonces es cuando deben de identificarlo y empezar a atacar. ¿Sale? Por eso, desafortunadamente, como lo comentaba, actualmente es poco lo que se está realizando. No hay una institución que lo tome en serio como tal y que esté realizando un trabajo concreto y notable dentro del deporte competitivo a nivel nacional. Y me atrevo a decirlo ante la cámara y ya lo dije en algún video anterior, ¿sale? Así que también suscríbanse a mi canal, ahí están esos videos, pueden ahí verlos, ¿sale? Entonces, por eso me atrevo a decirlo, porque no lo hay. ¿Sale? El trabajo del psicólogo en la actividad física y el deporte consiste básicamente en entrenar habilidades psicológicas necesarias para que el deportista individual o en colectivo pueda enfrentarse con mayores recursos a una situación de competición deportiva y a la mejora de su rendimiento. ¿Qué es esta parte? Nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que empiecen a desarrollar esas habilidades, ¿sí?
a empezar a identificar qué es lo que les pesa a la hora de una competencia, o a desarrollar por ejemplo, en el caso de ustedes, a lo mejor muchos trabajan con el enojo, y a la hora que suben a combatir se enojan, pero llega un momento en que algo sucede, que ya suben al ring y ya no sienten esa misma vibra, ese mismo enojo. Algo sucedió, algo pasó, ya sea en su combate o inclusive dentro de su vida cotidiana, que ya hizo que ya no subieran. Alguien les comentó algo, vieron algo, notaron algo, sucedió algo y ustedes ya no suben con ese, entre comillas, enojo o coraje a la hora de combatir. Entonces, nuestro trabajo es exactamente desarrollar esa parte, ubicar en qué partes mentalmente o emocionalmente son más fuertes y empezarlas a desarrollar. Y cuidar las partes en las que son más débiles y exactamente trabajarlo para que las fortalezcan. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, trabajan o suben a las competencias con miedo. ¿Sí? El miedo es una parte que ha aquejado a los atletas por N número de años. ¿Sí? Entonces, a veces el miedo, y a veces ni siquiera es el miedo al contrincante, sino es el miedo al fracaso, el miedo a me va a salir mal. Entonces, esa parte del miedo es lo que en grandes cantidades de atletas de diversos deportes es lo que los afecta. Y ustedes los ven entrenar y son muy buenos, ya sea que corren muy bien, entrenan, hacen buenos tiempos entrenando, nadando, jugando, y a la hora de los momentos clave, chimba para atrás. Un ejemplo claro son los mexicanos a la hora de tirar penales. Lo han visto todos lo han visto, ¿sale? Todos han visto que a lo mejor los entrenamientos, no, pues al ángulo, hasta con los ojos cerrados, me doy la vuelta y lo meto, ¿no? Y a la hora que se plantan frente al portero en una competencia internacional de gran peso como es un mundial, la tienden a fallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, pues imagínate, sentir la presión de en primera, de que tienen la presión del contrincante, tienen la presión del árbitro, de sus compañeros, del público que está asistente, del público que los está viendo a través de la televisión. Entonces es una carga emocional muy fuerte. Y nosotros como preparadores del aspecto mental, tenemos que prepararlos para esa situación, para que la presión no sea una carga, sino un motivante. ¿Sale? Dice, las funciones del psicólogo dentro del ámbito incluyen las mencionadas como propias de su desempeño profesional en el marco de este documento. Puede ser la evaluación, el asesoramiento, la intervención, la formación y la investigación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nosotros también hacemos investigación. Nosotros empezamos a hacer protocolos, se hacen preguntas, se hacen estudios, ya sea a nivel físico o por medio de los famosos test, y eso nos arroja bastante información. ¿Sale? Por eso es importante que se fijen objetivos y metas en los cuales se debe tomar en cuenta si dentro de estos objetivos se deben de buscar mayores herramientas para obtener un mejor resultado. ¿Sí? Los test de evaluación cualitativa con diversos ejes ayudan a conocer varias partes a nivel mental que nos pueden arrojar datos importantes y que ayuden a la intervención. ¿Alguien lo conoce? ¿No lo ubican? Bueno, él es Félix Sánchez, un corredor de 400 metros con valla dominicano. Él junto con Ana Guevara, Kenenisa Bekele, ganaron la famosa Golden League por ahí del 2001, 2002, si no mal recuerdo. Él fue medallista en el 2004 en el 400 con vallas, y de ahí vino su declive, así como Ana Gabriela Guevara vino su declive. Solo que él insistió y quiso, y lo único que consiguió es lesionarse, subir sus tiempos, se hizo más lento. Obviamente, él insistió, entonces tuvo que trabajar en el aspecto mental,
porque ya todo el mundo lo daba por perdido, ya como un atleta que no iba a realizar ya nada, o sea, como todo atleta viene hacia abajo, ¿no? Pero ¿qué creen? Que en el 2012 se metió a los Juegos Olímpicos, se metió a las eliminatorias, clasifica a la semifinal y gana la medalla de oro con 36 años. Con 36 años. Son poquitos los atletas medallistas con esas edades. Otro tocado, como le decimos en el medio, por Dios, es Usain, y el otro es Michael Phelps, que con edades muy altas obtuvieron medallas de oro, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que trabajaron estos atletas? Él, sobre todo, ¿qué trabajó? La parte mental, exactamente. ¿Por qué? Exactamente porque lo físico ya lo tenía. Sí es cierto que era más viejo, y sí es cierto que en el atletismo esa parte de la estrategia es algo tan subjetivo, y donde la juventud, pues obviamente se impone por lo regular, pero él trabajó esa parte mental, logró superar sus miedos, sus obstáculos, y volvió a ser medallista olímpico de oro en el año 2012, en Londres. ¿Sale? Los test de evaluación que les comentaba, estos son algunos aspectos que se toman en cuenta a la hora de hacer los test, ¿sí? Eso me arroja muchísima información. Hay test de motivación, de concentración, control del pensamiento, confianza, control de emociones, visualización y esfuerzo 100%. Por ejemplo, ¿cuántos han visto en la publicidad en televisión que nos hablan de la motivación? Siempre nos hablan de motivación. Nike, Gatorade, Powerade, todos nos hablan de motivación. ¿Y ustedes creen que se puede estar todo el tiempo motivado? Exacto, disciplina. ¿Y la disciplina desde cuándo la formamos? Desde que estamos chiquitos. Teóricamente en casa a nosotros nos enseñan a ser disciplinados. Desde haz tu cuarto, recoge tu ropa, levántate, lávate los dientes. Todo eso nos va haciendo una disciplina, una rutina, ¿sí? Y eso nos va ayudando a nosotros, ¿sí? Exactamente, a que si nosotros nos dedicamos a una actividad o a un entrenamiento, tenemos que ser disciplinados. Y sí vamos a tener una motivación, pero va a haber días, y no me va a dejar el mentir el profe, te quieres levantar y no tienes ganas, simplemente no tienes ganas de entrenar, pero te levantas y lo haces. ¿Por qué? Porque exactamente tienes esa parte de la disciplina. Y cuando terminas de entrenar, ¿cómo te sientes? Bien, genial. Ya te sientes cargado de energía, te enorgulleces, dije, y no iba a entrenar, ¿sí? Ajá. Entonces, a lo mejor no siempre vamos a estar motivados, pero si nosotros tenemos la disciplina, ¿sí? Nosotros podemos ir trabajando ya el aspecto disciplinario de la mano de la motivación. Y así nosotros, cuando les aplicamos el test de motivación, sabemos qué los motiva. Y entonces a lo mejor no van a estar motivados todo el tiempo, pero sí cuándo activar esa motivación. ¿Sí me explico? Okay. Yo sé que, ahorita viene este compa y que la vez me ganó y ya sé, te activas y pum. Y ahora sí, lo enfrentas, te concentras, haces tu esfuerzo al 100%, controlas tus emociones, ¿sí? Y tu nivel de confianza. No es lo mismo que ser confiado, son cosas diferentes. El nivel de confianza es saber y confiar en lo que tú has hecho y lo que tú has realizado. ¿Cómo has entrenado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho tu esfuerzo a la hora de entrenar? ¿Sí? Y es en lo que tienes que confiar a la hora que tienes que competir. ¿Sale? No es de, estoy confiado, pues yo sé que entrenada y te confías. No, ahí ya estás perdiendo. Cuando eres confiado, pierdes control del pensamiento. ¿Sí? Te distraes, ¿sí? Ya no hay concentración y ya no te vas a esforzar al 100%, ¿sí? Y obviamente pues dejas de hacer las visualizaciones, ¿sí? Las visualizaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a crear en nuestra mente un ambiente similar al competitivo, ¿sí? En varios estudios, sobre todo con el electroencefalograma, podemos visualizar
podemos ver nosotros como expertos en esta parte del área mental y psicológica. ¿Sí saben lo que es un electroencefalograma? Sí, ok. Entonces, ¿alguna vez han ido a uno? Sí, a usted sí. Ya ve que le ponen sus diodos acá, sus electrodos, incluso la llevan sin dormir, ¿no? Entonces, le dicen, haga esto, ahora haga esto, ahora nada más piénselo. Entonces lo que nosotros vemos en la pantallita es cómo se iluminan las diferentes zonas del cerebro. Y cuando se realiza el movimiento se prenden determinadas zonas. Y cuando le dicen nada más piénselo, se prende casi un 70, un 80% de las mismas zonas. Eso es lo que nosotros hacemos con las visualizaciones. Crear un entorno en nuestra mente por ejemplo, de una competencia importante. Y saber qué podemos prevenir. El ser humano, por naturaleza, siempre ha prevenido. Si no, ¿cómo creen que cazaban mamuts? Prevenían los movimientos del mamut, pensamiento anticipatorio, ¿sí? Y así evitaban gran número de bajas, porque era lo que se dieron cuenta de que pues, el mamut mataba a mucha gente. Entonces lo que empezaron a hacer es empezar a anticipar los movimientos, pensamiento anticipatorio. Entonces se anticipaban a los movimientos del mamut y por eso tenían menos bajas, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos trabajando aquí en visualizaciones, ¿sale? Dice, con estos ejes se puede realizar un perfil, ver qué parte se deben trabajar para ir trabajando en esta parte de los ejes, algunos de los anteriores, ver si en visualizaciones, o a lo mejor en motivación, a lo mejor en concentración o en esfuerzos del 100%, ¿sale? Es de vital importancia ser sincero. A la hora que ustedes, cuando les lleguen a aplicar un test, es importantísimo que sean sinceros a la hora de contestar. No sientan pena, miedo, aversión. Por lo regular, a veces queremos ocultar cosas, pero aunque no lo crean, todas las pruebas psicométricas siempre me van a arrojar algo. Siempre, siempre. Entonces, traten de ser lo más honestos posible cuando lleguen a hacer un test o una evaluación de este tipo. ¿Por qué? Porque así nosotros como parte de su equipo de trabajo vamos a tener mayores herramientas para poder ayudarlos y a que crezca su trabajo a nivel mental y psicológico. Así que, de favor, cuando lo lleguen a hacer, sean lo más honestos posibles. ¿Sale? Entonces, en conclusión, esperemos que haya quedado un poquito claro. Si tienen dudas, de todos modos me las pueden hacer. Dice, la actividad física y el deporte deben ser tomados más en consideración porque nos enseñan más que un aspecto físico, ¿sí? Y además de la gran importancia del aspecto psicológico, no solo en el deporte, sino dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque nosotros siempre, y eso siempre lo voy a comentar, no solo somos atletas, también somos personas que convivimos, y ustedes, por ejemplo, que practican deporte de contacto, deben tener pleno control de sus emociones, y no me va a dejar mentir el profe. Si no tenemos control de nuestras emociones, no podemos ir andando allá en la calle golpeando a la gente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener control de nuestras emociones. Si nos las mentaron, no hacer caso, ¿sí? ¿Es difícil? Sí, se dice fácil, pero es muy difícil esa parte de cuando nos insultan o nos agreden o nos dan el empujón en el metro, no responder, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo regular siempre estamos en un ambiente muy hostil. ¿Quién viaja en metro? Levanten la mano. Si han visto cómo se pone el metro y todos son muy hostiles, ¿sí? Entonces nosotros, como parte de este deporte de contacto, tenemos que tener pleno control de nuestras emociones, ¿sí? Sé que también no podemos tener todo el tiempo al 100% el control de mis emociones, pero tenemos que tenerlo la mayoría para que en circunstancias en las que veamos en riesgo nuestra integridad física, saber cómo actuar en ese momento, ¿sí? Porque si no lo hacemos, inclusive podemos mandar a alguien al hospital o inclusive a la muerte. Ya vieron lo que pasó con un actor que golpeó a una persona que se le cerró. Esto fue allá en el otro lado. No sé si algún día vieron la película de Godínez versus
Pues el actor, el que la hace del que hizo el que era el dueño de la empresa, el hijo del dueño de la empresa, fue el que golpeó a un señor porque tuvieron un confrontamiento de tránsito. Lo golpeó y el señor falleció. Y ahorita ya le dictaron sentencia y creo que va a estar 15, 20 años, ¿no? Guardadito allá. Entonces, si nosotros no tenemos pleno control de nuestras emociones, nos puede pasar una situación así. Y no solo ustedes como practicantes de uno, sino uno que dé un mal golpe a otro y ahí se le acabó la vida, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo esta parte del control de las emociones y que estén en constante contacto con el personal profesional que los podamos atender, en este caso, los psicólogos, ¿sale? Doc, dígame. Perdóname la interrupción. ¿Podría adelante. aclarar o trabajar un poquito la diferencia entre controlar las emociones y reprimirlas? Porque la mayoría de las veces, como padres de familia, para controlar al niño le dicen, no hagas esto, no hagas otro, no corras, no golpees, no. Y entonces la mayoría de las veces, desde mi experiencia, enseñamos a los niños a reprimir esa emoción, algo que también es negativo para el niño. Digo, me gustaría que nos apoyara la diferencia. Controlar es aprender, por ejemplo, cuando somos pequeños, por lo regular los niños les dicen que no, o les prohíben. Exacto. Allí es cuando reprimimos. Cuando, no hagas berrinche. Haz esto porque yo te lo digo y no me hagas pucheros. Ahí estamos reprimiendo. Pero cuando dices, ok, estás enojado, termina de enojarte, cuando tengas las ganas de hablar y te hayas calmado, platicamos. Estás dejando que exprese su enojo, su molestia, ¿sí? Obviamente a lo mejor empieza a patearle. A ver, no es necesario que patees las cosas, ¿sí? Puedes enojarte, pero lo que estás golpeando o lo que estás rompiendo no tiene la culpa, por lo cual tú estás enojado. Eso es lo que en teoría nosotros como padres debemos hacer. Desafortunadamente a veces esa parte de la no represión de lo que sentimos todavía lo tenemos muy arraigado, ¿sí? Entonces nosotros como papás debemos de estar abiertos a esa posibilidad. Por eso debemos estar pegados con personas que nos puedan orientar, ¿sí? Como los psicólogos, los pedagogos, que nos pueden dar algunas estrategias. En sus escuelas pueden acercarse al área de psicología o de educación vocacional, o al área se me fue en el caso de media superior, orientación vocacional. Ellos son expertos, también les pueden apoyar en esa parte del control de las emociones para que no solo las repriman, sino en verdad le puedan dar una canalización de forma positiva y asertiva, ¿sí? Porque tampoco, no, ya no le voy a pegar, no, es que me dijeron que no es bueno, no. Si hay que defenderse, hay veces que hay que defenderse, no atacar. Ese es el riesgo, sí, ¿no? De que existe cuando sea el niño o la persona, no es niño, cuando la persona no controla, sino reprime la emoción de decir, estoy enojado entonces, pero no puedo enojarme porque eso está mal. No, más bien hablar de control es decir, en este momento me siento enojado, detectar tal vez el peligro y ver y evaluar el mejor camino, ¿no? Si el mejor camino para solucionar esa agresión es pues, responder con la agresividad o decir, me voy y ya no pasa nada, ¿no? O emprender la huida, porque también corriendo se gana. Así es. ¿No? O sea, pero eso se logra a través del control de la emoción en ese momento, saber cómo actuar. Entonces, cómo se actúa. Gracias. ¿Sale, chicos? No, al contrario. Y pues bueno, con eso daríamos fin. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí está la bibliografía por si alguien quiere checarla. También ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pasen del micrófono a quien quiera participar, hacer una pregunta. Hacer preguntas. No me dejen en mal aquí con mis suscriptores. Ahí está el micrófono. Era de la bibliografía, ¿le puedo tomar foto? Claro, sí, adelante, sin problema. Gracias. Tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que en alguna ocasión, tanto una psicóloga como una tanatóloga, que llegamos a pedir apoyo, les comentaron a mis hijas que cuando estuvieran enojadas, rompieran una revista o gritaran en una almohada o cosas así. O sea,
¿está bien? O porque su papá decía, no, es que cómo van a romper cosas. Le digo, nada más es una revista, un periódico, algo viejo que sea ahí, para Ajá. que saquen un poquitito su enojo, su frustración, ¿no? Y él estaba muy en desacuerdo. Nunca está de acuerdo con los psicólogos. Pero sí está bien esa forma de sacar un poco su... Sí y no. Sí, porque en el momento pues ya no, a lo mejor quieren agredir a alguien y con eso pueden llegar a calmarse. Pero no siempre vamos a tener una revista y no siempre vamos a tener una almohada, ¿sí? No, hay el control remoto, Sí, que también, pum, exactamente. se desarmó. Exactamente. Entonces, a lo mejor dicen, no encuentro una almohada, no encuentro una revista. Y a lo mejor rompen un casco o rompen algo de alguien. Entonces, ándale, entonces, una tele como la que quieren romper ahorita, no, es cierto. Entonces, no es tan positivo. Hay otras formas como la respiración, el aislarse un instante, darse un tiempo fuera, eso también puede ayudar un poco. Pero sí, esto es de, no va a llegar el momento, lo tengo que controlar. No, esto es de trabajarlo todos los días, saber que tengo que respirar, saber que tengo que, en situaciones mínimas, tener el control y tratar de mantenerlo. Respirar, sí va a haber un momento en que voy a tener que gritar y mentar y recordar a la mamá a determinadas personas, sí va a suceder, pero que tratarlo de hacer en un ambiente que no ocasione un problema mayor. Esto sucede mucho en el tránsito. Entonces, mucho lo que la gente ha estado realizando es sube las ventanas y empieza a mentar. Se estacionan y empiezan a mentar. Se calman, vuelven a arrancar su coche y se van. En el momento fue una parte que los hizo explotar, pero lo que hicieron fue detenerse. Se estacionan y sacan la ira gritando, ¿sí? Pero fue porque ya fue un momento explosivo, de que ya no era contenible. Pero imagínense, si le sigue, va y se le cierra al otro, el otro le saca una pistola y y ahí se acabó la vida, como lo comento, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, como lo comenta, a lo mejor en el momento si lo tiene, pues igual no hay tanto problema. Pero le digo, no siempre va a haber una revista y no siempre va a haber una almohada donde gritar y no siempre te vas a poder estacionar. Entonces, lo ideal es mejor trabajar las emociones, saber cuáles son mis debilidades, si yo soy muy impulsivo, si yo tengo a ser como le llaman de mecha corta, ¿sí? O como le llaman del cerillo, si me prendo pierdo la cabeza. Entonces, lo ideal es empezar a ir a un tratamiento psicológico para exactamente ir haciendo el control de las emociones, ¿sí? Eso es lo ideal, para que exactamente cuando lleguen esos momentos, a nosotros como mantequilla se nos resbale. ¿Vale? ¿Quién más? Hoy son gratis. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguien que quiera platicar alguna experiencia? ¿No? ¿En serio? A ver allá. Aquí es sin pena, todos aprendemos de todos. ¿Qué tips recomienda para poder conocer la parte de la motivación y la confianza, bueno, el nivel de confianza? Pues lo que recomiendo en primera es, como lo repito, ponerse en manos de los expertos, ir con uno, ¿sabes qué? Quiero conocer esta parte mía, si es la motivación, si es esto, cualquiera de los ejes que estuvimos manejando. Ah, caramba. De los ejes que estuvimos manejando y ver, aplicarte los tests y ver en cuál a lo mejor, qué aspecto es el que tienes más fuerte y cuál es el que tienes que trabajar más, ¿no? Entonces lo ideal, te digo, es esta parte. A veces desafortunadamente por X o Y razones, luego, sobre todo por lo económico, es a veces que no acudimos con, ¿sí? Pero también puedes ir a terapia común en centros de salud, a donde tengo entendido, ya debería de haber colegas que estén trabajando ahí y empezar por ahí. Yo soy esto y ellos que te vayan dando una orientación, ¿sí? Y si tienes el recurso, pues adelante a hacerlo y que te vayan aplicando test para que tú vayas viendo
si lo que tú requieres es motivación o concentración, o saber cuándo hacer tu esfuerzo al 100%, porque esto es muy común, que se esfuerzan al 100% en los entrenamientos y que en la competencia dan un 40, un 50, ¿sí? Entonces ahí hay algo que trabajar con respecto a los esfuerzos, ¿sí? Entonces sí, lo recomendable es que acudas con un experto, un profesional de la salud, en este caso psicológica, para que te ayude a trabajar esta parte. ¿Sale? Es que ya es parte de la canasta básica. Debería de ser, nosotros deberíamos de hacerlo como parte de la canasta básica. ¿Por qué? Porque 60-70% de las enfermedades que se manifiestan son de origen psicológico. Y algo que por lo regular la gente hace es, mientras yo pueda salir a hacer mis actividades, no tengo ningún problema. Ya hasta que empiezan a ser afectados a nivel físico es cuando van al médico. Pero el médico nada más te va a dar para la medicina, para el dolor que tienes. No te va a curar el origen. Entonces, si nosotros nos atendiéramos del aspecto emocional o psicológico, tendríamos menos enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, yo hice mi tesis sobre profesores de primaria de aquí de la Ciudad de México, en el síndrome de quemarse por el trabajo, o como se conoce, el síndrome de burnout. Entonces encontramos de que tenían enfermedades, se enfermaban mucho de vías respiratorias y gastrointestinales, pero todo era de origen psicológicas, porque la presión, el hecho de que ya estaban en una despersonalización, porque el SQT o síndrome de burnout tenía 3 ejes, que era la despersonalización, la saturación, no recuerdo ahorita cuáles, porque eso fue hace más de 10 años, pero sí eran esos originarios que exactamente era un estrés mal canalizado. Entonces se volvía estrés crónico, que a la larga causaba enfermedades como que tenían se enfermaban mucho de gripa o del estómago, llegaron a tener úlceras, entonces, pero todos eran de origen psicológico. Entonces nosotros deberíamos, como lo comentas, hacer de la canasta básica, asistir con el psicólogo, incluso por control, así como vamos al médico, como vamos al odontólogo. Pero desafortunadamente esa parte como que no la están tomando mucho en cuenta. Eso ya tiene que ver con el aspecto de las farmacéuticas, no me quiero meter en esos rollos, de que nos quieren tener a todos enfermos para que consumamos medicamentos, pero bueno, eso lo tocaremos en otro tema, en otro video. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Comentaba hace ratito de las enfermedades, inclusive parece chiste, pero sí es como una purga. Uh-huh. Porque cuando yo lo empecé a tratar con mi terapeuta, empecé a tener menos males estomacales, y fue a raíz de todo eso. Uh-huh. Y de hecho fue por eso que llegué aquí, porque yo tenía mucha ira reprimida y necesitaba canalizarla, sacarla de alguna manera. O sea, así como usted comentaba de estacionarse, subir los vidrios y sacarlo, explotarlo, yo lo hice aquí. Lo hice aquí, y algo que siempre se me ha quedado, en las primeras clases el profesor me dijo, entrar aquí al DOMI es como quitarte una mochila. O sea, todos los problemas familiares, laborales, lo que sea, se quedan afuera. Entonces todo eso de cierta manera lo materializas, lo visualizas y empiezas a dar el 100% aquí. Entonces es algo que hasta la fecha, siempre que paso al DOMI es como quitarme esa mochila, porque sé que los problemas familiares con la pareja y demás van a estar cuando salga de aquí. Entonces no tiene caso traerlos. Entonces sí es bastante importante la terapia. Así es. Como lo comentas, aquí tú tenías una aportación, y yo lo comenté incluso ya varias veces en varias pláticas. El deporte es una buena herramienta, pero no es la solución, ¿sí? Como lo comentas, hay que estar siempre de la mano de nuestro terapeuta y de nuestro deporte. En el caso tuyo, que es el deporte, hay unos que lo que hacen es escriben, otros componen música, otros se dedican a otro tipo de artes, pintan, ¿sí? Y eso para ellos es exactamente su canalización, ¿sí? Pero siempre van de la mano de su psicóloga o de su psicólogo, ¿sí? Porque sí, es una buena herramienta, pero si no tenemos una guía, no vamos a saber cómo utilizarla. Y diste en un punto muy claro, muy cierto.
¿Sale? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues bueno, no se les olvide. Las mamás. Pues más que consejo, admiración, porque sí es un poquito complicado estar siempre acompañando a los hijos a sus actividades, pero qué bueno que lo sigan haciendo y que lo sigan haciendo para que pues ellos siempre se sientan apoyados, se sientan que son importantes para alguien. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a los muchachos, que nosotros valemos, para que cuando nosotros ya no estemos, ellos sepan que valen y no estén en algún tipo de relación, llámese de pareja, laboral, con alguien que no los valore, ¿sí? Entonces, ellos tenemos que enseñarles a que se tienen que valorar ellos, para que así la gente sepa cuánto vale, ¿vale? Es el consejo que les doy. Pues muchas gracias, cuídense mucho, muchas gracias, espero verlos pronto. Bueno, creo que se cumplió el objetivo de conocer la importancia de las sorpresas en el microfonito, porque está grabando. Sí, no te preocupes. Creo que se cumplió el objetivo de conocer la importancia de la psicología deportiva. Ya nos dio un poquito de información. Tal vez ahorita puede ser para muchas personas como algo que se queda en las, no, algo llano, ¿no? Como dices, muy general. Y sí, efectivamente fue algo general, pero la idea es que el doctor nos siga acompañando una vez al mes, ¿no? Pues sí, sí. Me parece. Para que puedan también ustedes ir adquiriendo más información. Lo más importante de esto es que si ustedes se quedan con dudas, pues entonces hay que buscar la manera de solucionarlas. ¿Me explico? Si esta conferencia les está causando dudas y se quedan con más dudas que respuestas, excelente, vamos por buen camino, porque es ahí donde va a empezar la introspección. Van a encontrar muchas respuestas y que eventualmente aquí con la ayuda del doctor vamos a ir también solucionando. Entonces espero que no sea la última visita, doctor. No, al contrario. Y tampoco de ninguno de ustedes. Recuerdo bien sus caras, entonces para que nos vayamos comprometiendo una vez al mes venir aquí con la sesión con el doctor. Muchísimas gracias, no, al doctor. contrario. Muchísimas gracias también por ¿Dónde nos encontramos aquí? Aquí. No, pero digo, ¿cómo se llama aquí? ¿Dónde? Muay Thai Sánchez Lomas Estrella. Oh, ok. Aquí estamos para cualquier cosa que necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias, No, doctor. al contrario, muchas gracias. Gracias a todos por Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Ojalá les haya gustado. Hay muchísima información que a lo mejor no se alcanzó a tocar, pero lo ideal es que poco a poco vayamos haciendo este tipo de pláticas. Si ustedes quieren que también vayamos a dar alguna de estas pláticas o de algún tema en específico, háganmelo saber en la caja de comentarios o mándenme igual un mensaje a mi Facebook personal para que podamos ponernos en contacto y vamos a darle pláticas ya sea a sus equipos de algún deporte, de fútbol, básquetbol o deportes como de diferentes deportes. Entonces no hay ningún problema, podemos ir y movernos y ya platicar para ver qué podemos hacer, ¿sale? También no se les olvide que nuestro queridísimo amigo Memo de 8 nudos tiene excelentes pescados y mariscos para cualquier tipo de ocasión, ¿sale? Entonces no se les olvide con mi amigo Memo de 8 nudos. Y como ya es tradición, nuestro queridísimo Alberto García Valencia, agente de seguros, con todo lo que tenga que ver con seguros, de cualquier tipo de situación, cosa que tenga que ver con seguros, con Alberto García Valencia. Y recordarles también el Maratón Guadalupano, ahora para diciembre, inscripciones, entonces no se les olvide en el Maratón Guadalupano. Y también no se les olvide que tenemos el consultorio psicológico, ahí pueden solicitar el apoyo de la misma disciplina o de la misma psicología, y no solo en la psicología sino también en la asesoría deportiva, ¿sale? Entonces no se les olvide, eso me lo pueden dejar igual en mi Facebook personal o aquí en la caja de comentarios y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Y recuerden que en el camino de Marco seguimos trabajando.